¿Saben ustedes que nosotros no hemos buscado a Dios, que fue Dios quien nos buscó a nosotros? ¡Amén! Y que vino con un ofrecimiento de salvación para ustedes y para mí. Y que Dios fue moviendo los hilos paulatinamente según el conocimiento anticipado de Dios de todas las cosas. Y Él se movió a misericordia por un familiar, por un mensaje escuchado. Dios te encontró. Gloria a Dios. Y te dio la oportunidad por la locura de la predicación del Evangelio, por un texto bíblico, por una palabra de un hermano, por un Dios te ama. Y te dio la oportunidad de encontrar la inmensidad del amor de Dios. Qué bien. Por eso venimos a este lugar. Venimos a este lugar porque cada uno de nosotros somos expresiones de amor hacia Dios. La manifestación de la naturaleza de la iglesia siempre es naturaleza de amor. Siempre. Por eso cada vez que hacemos cualquier actividad dentro de la iglesia está basada en lo que somos. Hijos de Dios que obramos exclusivamente por amor. Gloria a Dios. Aleluya. Quisiera compartir con ustedes 15 o 20 minuticos y añadir la semilla de la rica palabra de Dios en este lugar para que la palabra del Señor siga haciendo obra en nosotros. Amén. Dile al que tienes al lado qué rica que es la Biblia. Aleluya. Cuánta riqueza, ¿verdad? Tesoro incalculable. Y estaba leyendo Nehemías y Nehemías el restaurador, y estaba viendo que me estaba haciendo bien. Y como me estaba haciendo bien, digo, esto hay que compartirlo con los demás. Y hay que seguir engendrando dentro de la iglesia cómo Dios opera en medio de los tiempos y que en cada tiempo Dios tiene siempre un movimiento de Nehemías. Aleluya. Dice el texto sagrado, Nehemías capítulo 2, verso 2. Dice el texto sagrado, y me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Nehemías el copero, el hombre de confianza del rey. Sucedió que jamás se había demudado el rostro en la misma condición que este texto dice las Escrituras. Yo me imagino que por este texto descubrimos que Nehemías era un hombre alegre, un hombre con sabiduría y un hombre que se había posicionado por el gobierno soberano de Dios en un lugar estratégico de parte de Dios porque Dios lo tenía así. Amén. Porque no podemos olvidar que Dios es soberano, que tiene el control de todas las cosas y que Él gobierna todo. Y tenía a un Nehemías escondido en un lugar como copero del rey, en un lugar preeminente, porque Dios sabía que el corazón de Nehemías iba a estar presto en lo que Dios demandaba de parte de su vida para un momento específico y concreto para el pueblo de Israel. Y si visualizamos la vida, si visualizamos el contexto en el cual se mueve la soberanía de Dios, entendemos que el Dios de gloria tenía un Nehemías escondido, tenía un bosque donde talar madera para llevar un ejército para acompañar a Nehemías, unas cartas de provisión y de comisión para que él fuera al lugar a producir una restauración que Dios había, atención, engendrado dentro de las entrañas de Nehemías. Porque dice la Biblia que su rostro se demudó de tal forma que en el corazón del rey le causó tristeza y le causó, ¿qué le pasa a mi siervo? A mi siervo de confianza. Y vio que su rostro se le había demudado. ¿Pero por qué se había demudado el rostro de Nehemías? Porque había escuchado la historia, la narración de cómo estaba su pueblo. Y al escuchar la narración de cómo estaba su pueblo, su hermano Hanani le habló acerca de cómo estaba su pueblo. ¿Y cómo estaba su pueblo? Las puertas derribadas a fuego,
los muros derribados, estaba todo total, calcinado, destruidos en un rincón, sin muros de protección, sin puertas de entrada, oprimidos, queridos hermanos, por la gente de alrededor. Y ahora el corazón de Nehemías empieza a sufrir el Espíritu de Cristo. Gloria a Dios. Porque el Espíritu de Cristo está en todos los tiempos, dice la Biblia, y Noé predicó en el Espíritu de Cristo. Porque la gracia soberana de Dios ha estado en todos los tiempos, empujando a la gente a una vida de fe. Amén. Qué bien. Y Nehemías, al escuchar la situación de su pueblo, no era indolente. Miren, ¿saben que estamos en el tiempo de la indolencia? El otro día vi por televisión un hombre que estaba tirado en el suelo y que le estaban pegando una paliza soberana y que le habían pegado un tiro y la gente pasaba comiéndose un bocadillo. Se grabó en cámara y dijeron, es imposible, porque estamos tan acostumbrados a la indolencia, que no nos duele nada, a que todo pase desapercibido, que parece ser que tragamos con todo. No nos duele nada de lo que pase. Iglesia del Señor Jesucristo. La vida de la iglesia interna no puede vivir en indolencia viendo la situación de nuestros hermanos, Amén. viendo lo que está pasando a nuestro alrededor. Queridos hermanos, si recibes una noticia de algo que está sucediendo en la casa de tu hermano, algo que está sucediendo en tu propia vida, no podemos vivir indolentes, ni podemos decir, ¿y ahora qué hacemos? Se tiene que despertar dentro de nosotros el espíritu de servicio de Cristo para acudir a un llamado que es el llamado de la iglesia al servicio, al amor, a la restauración, a extender la mano. No podemos estar ciegos mientras la gente nos necesita. Tú no puedes estar quieto viendo la comisión que Dios te ha dado para alcanzar al mundo. Iglesia del Señor, estamos demasiado metidos dentro de nuestros locales. Yo sé que ustedes son una iglesia evangelizadora, que han hecho mucho por el barrio, pero te voy a preguntar algo. ¿Tendrá algo más Dios que hacer con ustedes? Amén. O ya lo hemos hecho todo, hemos alcanzado todo. Iglesia del Señor, hay demasiada gente que te necesita, hay demasiados heridos en el camino, hay demasiada gente tirada en un lugar. Querida Iglesia del Señor, no podemos vivir con indolencia. Voy a hacer una pregunta a la iglesia. Nosotros vivimos en el Espíritu de Cristo por la impartición del Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo estaba Cristo? Cristo caminaba, no dejaba ni uno, dice la Biblia, y sanaba a todos. Tenía una visión de rayos X que visualizaba a todos los heridos y todos aquellos que estaban a su alrededor, no se dejaba ni uno, porque es la vida de Dios impartida en los demás. Iglesia del Señor, ¿saben lo que hizo Cristo? Impartirse a sí mismo para dar vida a los demás. Iglesia del Señor, Dios te ha llamado a impartir vida, a impartir vida, a impartir lo que hay dentro de ti, a impartir la gloria que Dios ha depositado en ti. Y si dejamos de dar vida y de proclamar el Evangelio de Jesucristo, ¿qué actividad nos queda? Necesitamos sentir el dolor de la iglesia, el dolor del sufrimiento de los que no vienen a la iglesia, el dolor de aquellos que están apartados, el dolor de aquellos que están viviendo una vida de sufrimiento, que están esclavos del pecado, que los vemos como zombies por vagabundeando por aquí por la calle, metidos en la droga, metidos en lugares que estén esclavizados al pecado. Miren, yo sé que no podemos con una voz salir a la calle y convertir a todos, pero yo tenía un rótulo cuando estaba llevando a la juventud que decía, todo por un alma. Nos reunimos la juventud y dije, siento de Dios de salir a la calle. Vicen, nos vamos a la calle. Y Vicen me dijo, Daniel, tuve un sueño. Digo, no digas más, ya está, tranquilo. Y nos fuimos a la calle a evangelizar. No sé cuántas almas rescatemos a lo largo de las 5 o 6 evangelizaciones, 40, 50, entre que se convirtieron unas poquitas y se reconciliaron con Dios. Miren, todo el esfuerzo que invertimos mereció la pena. Amén. Dile al que tienes al lado, la vida cristiana es una inversión de vida. Pero la comisión de Dios exige una entrega total de cada uno de nosotros. Cojan ustedes cualquier personaje bíblico y vean que se entregó a medias, que dejó la tarea a medias, que dejó todo en un lugar y dijo, yo ya he hecho bastante, me voy a apartar en un sitio. Y Dios te está diciendo en esta tarde, si no he terminado contigo, si has empezado ahora, tienes toda la vida por delante. Y dirás, ¿qué vida?
Yo hasta el día que cierre los ojos aquí en la tierra estaré sirviendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. ¿Cuándo se acaba tu servicio en la tierra? Cuando cierres los ojos en la tierra y lo abras en la eternidad. Amén. El servicio es para toda la vida, el servicio para Dios es para siempre. Pero la misión es difícil, la misión es ardua. Sufrimos la obra del diablo, las ventiscas que nos atormentan, y viene una obra del diablo, un azote sobre aquellos que intentamos servir a Dios, porque, miren, ¿cuántos saben que somos más que vencedores en el nombre de aquel que nos llamó? Pero siempre vas a encontrar oposición, siempre vas a encontrar obstáculos. Mira lo que encontró Nehemías. Nehemías llegó a Judá y a Jerusalén, entró escoltado por la escolta militar del rey de Persia con maderas del bosque, y ahora dice la Biblia: y salí de noche de la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas como fuego. ¿Saben lo que hizo Nehemías? Se calló, no dijo nada, no compartió la revelación que había adquirido por dolor y por oración. ¿Me dejan que lo diga otra vez? No compartió la revelación que había adquirido por dolor y por oración, porque dice la Biblia que nada más vio la aflicción, el rey le preguntó, él sabía que había algo ahí, que Dios estaba moviendo hilos, y dice la Biblia, y lo primero que hizo, consultó a Dios, se puso de rodillas y pidió comisión a Dios. Miren, no se puede hacer nada sin orar. La vida sin oración es como un rumbo, no hay brújula, no hay nada. Pero aquella gente que ora, que busca a Dios, que tiene comunión con Dios, tiene un oído tan fino de escuchar la voz de Dios. Miren, ¿saben por qué no escuchamos a Dios? Porque no estamos cerca de Él. ¿Saben por qué no escuchamos a Dios? Porque estamos demasiado entretenidos con las cosas del mundo y con las cosas que nos rodean, y estamos más pendientes en nuestros oídos de las voces del mundo que nos hablan. La economía no va, todo va mal, y estamos demasiado prestos e involucramos demasiado tiempo en el mundo. Pero Dios te llama a una vida más elevada y más ilustre. Dios te ha llamado a ser comunicador de vida, a ser el que hable de Él. Dios te ha llamado a hablar de Él. Amén. Gloria a Dios. Y no dijo nada. No compartió la visión porque no era el tiempo. Miren, hay a veces que no podemos compartir toda la visión porque no tenemos gente que la comprenda. Y tienes que cerrar los ojos, echarte toda la carga sobre las espaldas y tirar como un campeón hasta que Dios te dé gente que entienda la visión que Dios ha engendrado en ti. Juan el Bautista, dile si es el Mesías. Tomás tuvo que aparecerse y decirle: Tomás, incrédulo, que tengo que compartir la visión contigo, pero no estás preparado. ¿Quieres meter las manos tus dedos en mis manos? Tu mano en mi costado. Y dice la Biblia, se les apareció y estuvo 40 días hablándoles, dice la Biblia, acerca del reino. Hubo un engendramiento de la propia boca del propio Cristo para la comisión de los discípulos. Pero es que el propio Cristo dice: es necesario que yo me vaya para que Él venga, porque cuando Él engendró por palabra la revelación, luego vino el bautismo del Espíritu Santo para alcanzar la visión. Porque, señores, la revelación viene a las entrañas, pero necesitamos la vida del Espíritu en el alma, necesitamos la vida de Dios, para que en la capacitación del Espíritu de Dios alcancemos las cosas. Miren, las cosas no se alcanzan por sabiduría humana, se alcanzan por la revelación escrita y por una llenura, un toque del Espíritu de Dios. Vemos a un Pedro que no quería predicar, que estaban en un rincón, amedrentados. Sin embargo, vino el día de Pentecostés hablando las maravillas de Dios en los idiomas en aquellos los cuales estaban rodeados, y en su primera predicación miles de almas se convirtieron, porque una llenura del Espíritu de Dios, una llenura para ejercer la revelación que Dios le había dado. Porque miren, ese Dios en tres personas trabajan en el plan de salvación y en el plan de la iglesia, en el desarrollo de la iglesia, en una unidad verdadera y completa, porque son coiguales, consustanciales y coeternos. Y esa unidad intratrinitaria, Dios opera en cada una de las personas de la Trinidad para un plan específico y concreto.
Por eso Dios nunca te deja. El Espíritu Santo nunca te deja. Ves al Padre en el Hijo. Porque el Hijo revela al Padre. Ves al Espíritu de Dios que hace efectiva la cruz en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Les digo una frase que aprendí que encierra una doctrina. Atención a esta frase. Luego le piden la explicación a Tony. A mí no. Dice: la cruz está inerte y vacía sin la actividad del Espíritu Santo. Maravillosa persona del Espíritu Santo. Amén. ¿Quién es el que te redarguye de pecado? ¿Quién es el que te guía toda la verdad? ¿Quién es tu compañero de por vida? ¿Quién es el que mora en ti? ¿Quién es el que te enseña? ¿Quién es el que te revela la vida del Hijo y te la engendra? Aleluya. Por lo tanto, la misión que tú tienes para impartir vida está potencializada por el Dios que tienes. ¿Me dejan que lo diga otra vez? La misión que usted tiene de impartir vida está potencializada por el Dios que tienes, porque usted no va solo, no predica solo, no evangeliza solo, no ama solo. Usted camina bajo la gloria de la cruz, bajo la vida del Espíritu, bajo la comisión del Padre. Usted camina bajo el poder de Dios. Por eso, Iglesia del Señor, no andamos cabizbajo, no andamos en ridiculez, andamos bajo la gloria del Padre, bajo la vida del Hijo. Andamos impartiendo el Evangelio que salva vidas. Andamos impartiendo la misión que Dios nos ha dado. Miren, ¿cuántos creen que Dios tiene una palabra de sabiduría para tu boca, para sanar a tu hermano? Una palabra de sabiduría sana a tu hermano. Una palabra a tiempo evita ruinas. Una palabra a tiempo sazona el corazón. Una palabra a tiempo evita. Amén. Pero necesitamos gente que escuche a Dios, que no se escuchen a ellos mismos. Amén. Que tengan la alineación con el Espíritu de Dios para traer esa palabra de sanidad para sanar a tu hermano. ¿Me dejan 5 minutos más? Amén. Vino con una misión engendrada que nacía del dolor y de la oración. Se fue a dar una vuelta y una visión de lo arruinado no produjo en él un abandono. ¿Me dejan que lo diga otra vez? Una visión de lo arruinado no produjo en él un abandono, porque era más fuerte lo que Dios había engendrado en él que la ruina que veía por sus ojos. ¿Me dejan que te diga algo? Amén. Es más grande lo que hay dentro de ti que la ruina que ves por tus ojos. Amén. Claro que sí. Qué bien. ¿Y qué hacemos ahora? ¿Me dejan que ponga casos hipotéticos? Como cuando prediqué en mi iglesia los puse. ¿Y qué hago con mi matrimonio ahora? ¿Qué hago con mi hijo que no quiere venir a la iglesia? ¿Qué hago con mi vida espiritual que está un poquito baja? Que la visión de la ruina no te evite de entender que Dios te ha dado la potencialidad suficiente para desarrollar un plan de restauración. Señores, empezando por aquí, no se lo digan a nadie porque he cogido confianza con ustedes. Todos necesitamos en algún área chiquitita restauración de parte del Señor. Claro. Amén. ¿Verdad que sí? Miren qué texto. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. ¿Cuántos hemos declarado que la mano de nuestro Dios ha sido buena sobre nosotros? Asimismo, las palabras que él, Rey, me había dicho, y dijeron, atención, comunicación de vida. No podemos tener un lenguaje negativo y decir que vamos a hacer algo, es imposible. Tenemos que tener un lenguaje de fe para poder alcanzar las cosas. Adelante, vamos.
que nos los comeremos como a pan. Si miden 2 metros, da igual, Dios está con nosotros. Un lenguaje de fe, un lenguaje positivo, un lenguaje de fe, un lenguaje de entender. Miren, yo no creo en la declaración de fe esa que predican por ahí, pero sí creo en un lenguaje de fe, ¿sí o no? Amén. Gloria a Dios. Dios está con nosotros, vamos, que Él nos dará la victoria. Ese es mi lenguaje. Señor, voy en tu nombre y no en mi nombre, no en mis fuerzas, sino en tus fuerzas. Y ahí, en esa declaración, Dios te hace más que victorioso. En el nombre del Señor. Amén. Y Nehemías, lo que se había engendrado en él, lo engendró en los demás. Señores, es imposible que engendres nada si no se ha engendrado algo en ti. Porque la vida de Dios es comunicación de vida. Primero la vida te comunica a ti y después tú comunicas a los demás. Por eso necesitamos gente encendida en la presencia de Dios. Necesitamos gente que escuche a Dios para que tenga engendramientos del Espíritu de Dios para comunicar vida. Cuando hay una semilla extraña en tu corazón, es comunicador de esa semilla. Y no entro más. Y dijeron ellos, levantémonos y edifiquemos. Y dice la Biblia, así esforzaron sus manos para el bien. Amén. Amén. Señores, que el secreto, que no hay otro, el secreto es hacer bien. Dice, esforzaron sus manos de trabajo, de inversión, las esforzaron para hacer el bien. Aleluya. ¿Y qué hacemos, Señor? Haz el bien. A tu hermano, a tu casa, a tu Amén. esposa, a tu familia, a tu capilla, a tu ministerio. Haz el bien. Cuídate a ti mismo. El consejo del apóstol Pablo de cobertura apostólica dentro de Timoteo dice, cuídate a ti mismo, hazte bien a ti mismo. ¿Saben ustedes que hacemos demasiado bien a los demás y nos olvidamos de nosotros mismos? Como les estoy diciendo, para ser comunicador de vida tienes que engendrarte vida. Y la única forma de engendrarte vida es mirando las Escrituras y dejando que el Espíritu de Dios te engendre la revelación por la palabra, y en esa comunión del Espíritu de Dios con un oído fino de lo que Dios quiere hacer en lo que estamos viviendo, empieces a impartirte a ti mismo para luego impartir a los demás. Gloria a Dios. Amén. Esfuerza tus manos para hacer el bien. Amén. Qué bien. Le digo esto y termino. Estoy emocionado, gozando como un cordero. Me paso al capítulo 4, verso 6, dice, reedificamos pues el muro, y toda la muralla quedó rehecha hasta la media altura, y el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Y yo le decía, Señor, ¿qué me quieres decir con este texto? ¿Por qué tuvo ánimo el pueblo para trabajar? Y me dijo el Señor, léelo. Y yo decía, reedificamos pues el muro, y todas las murallas quedó rehecha hasta la media altura, y el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Cuándo tienes ánimo para trabajar? Cuando te inviertes. Si no empiezan a poner un ladrillo y luego otro ladrillo y ven la muralla a mitad de altura, no cobran ánimo, porque tú te animas a ver el fruto de tu trabajo. Gloria a Dios. Amén. Dice la Biblia, ¿saben cuando estaban en oprobio? Cuando no hacían nada. Me dejan que les dé el mensaje de parte de Dios para ustedes. Nadie se enfade conmigo. Entrarás en oprobio cuando entres en servicio. Entrarás en oprobio cuando no inviertas tu vida en Dios. Entrarás en oprobio cuando no hagas la voluntad de Dios dentro de la iglesia, en tu casa, en tu familia. Iglesia del Señor, Dios te ha llamado a invertirte en Dios, a entregar tus manos, que es el servicio, para hacer el bien. Amén. Amén. Y conforme vayas haciendo el bien, cobrarás ánimo. Amén. Si cogemos la propia vida del propio Cristo, que es el ejemplo perfecto para todos nosotros, dice, y puesto el gozo delante de él. El propio Cristo, viendo la situación de la gloria y viendo el logro de la cruz. Iglesia del Señor, eres demasiado importante. Amén. Si has hecho algo, sigue haciendo más. Amén. Inviértete en Dios. ¿Saben que Dios paga bastante bien? No paga dinero. Yo no creo en la doctrina de la prosperidad. Sí creo que Dios bendice en la economía, por supuestísimo. Amén. Y si tú le das a Dios, te aseguro que Dios remunera muy bien. Pero el pago verdadero de Dios dice, haceos tesoros en el cielo donde la polilla y el orín no corrompen. ¿Saben ustedes que usted está invirtiendo en el cielo? En la chequera del reino de Dios.
Y que yo cuando vaya al cielo y Dios me diga, Daniel, buen siervo y fiel, si en lo poco me has sido fiel, pasa al gozo de tu Señor, y yo diga, Señor, he hecho lo que he podido. Miren, hoy me he encontrado con 2 ovejas que bauticé en Torrente, que son 2 niños jóvenes que están por ahí. Ángel, no recuerdo mal. Me he encontrado con ovejitas. Pepe, que fue mi oveja en Barrio del Cristo. Y yo decía, válgame, si me he hecho viejo. Tengo 47 años, chato. Y yo decía, válgame, ay, qué alegría, Padre. Y me encuentro con personas que yo he pastoreado, que intentan hacer bien, que siembran una semillica de la palabra del Señor. Miren, la vida cristiana es un gozo inefable, es un servicio de gozo, es un servicio de inversión, es algo que te produce pasión. Miren, sin pasión no se va a ninguna parte. Necesitas recobrar la pasión por el servicio, la pasión por hacer el bien, la pasión por invertirte a ti mismo. Amén. Cierra tus ojos, por favor. Levanten una de sus manos al cielo. Y dile, Padre, la ilusión de mi vida es invertirme en ti.